y recibo a María Eugenia Castro, Head of Global Mobility Services de Hasenkamp Relocation Services en España, para preguntarte, María Eugenia, cuáles son las principales tendencias que se extraen, ¿no?, de nuestro estudio de movilidad y talento global este año, y cuáles son, bueno, las evoluciones, ¿no?, cuál es el desarrollo, ¿no?, de estos últimos 4 años que ya lleváis haciendo este estudio. ¿Se me escucha? No, no, ¿verdad que no? Tenía la sensación que no se escuchaba. Ahora sí. Vale, bueno, nada. Buenos días a todos. Antes que nada me gustaría poner un poco en contexto, en antecedentes, a las personas que no, bueno, a las empresas que no conocen en general todos el estudio que hemos realizado, cómo se ha hecho y, bueno, quiénes han participado. Este es un estudio, esta es la 4ª edición del estudio. Empezamos un año muy complicado, empezamos en 2020, justamente el año de la pandemia, y pensamos con Óscar, que participa en el estudio, colabora con la realización de la firma Renovatio Way to Go, que era interesante, bueno, pues poder conocer la realidad de las empresas españolas, porque es verdad que existen estudios de movilidad a nivel general en los que participan muchos países, pero no refleja realmente la realidad de las empresas españolas, de aquellas que tienen movilidad y aquellas que están internacionalizándose. El hecho de que participa Globality Health nos ha aportado a nosotros la posibilidad de abordar toda la parte de salud y de gestión de riesgos en viajes, que es importante dentro de la gestión de movilidad. Y los últimos 4 años han participado entre 50 y 70 empresas, 19 de ellas este año del IBEX 35. Esto pues, nos permite tener una muestra interesante como termómetro de hacia dónde van los tiros en la gestión de los próximos 2-3 años, que es un poco pues la idea de hacer este estudio, irnos avanzando en cuanto a tendencias. Dicho esto, bueno, pues este año, una vez más, el estudio muestra sobre todo la inquietud de los departamentos de recursos humanos por poder gestionar el teletrabajo internacional de una manera correcta a nivel compliance y también, sobre todo, el poder ofrecer al empleado ya no como un beneficio del teletrabajo, porque ya no lo ven así, sino como de alguna manera ya es una exigencia del empleado con el objetivo de, al final, equilibrar su vida profesional y personal. Cada vez es más difícil encontrar el talento idóneo en el momento en que necesitamos, y el teletrabajo internacional nos permite el poder acceder a un talento global en cualquier lugar, sin importar la ubicación. En el estudio vemos que un 44% de las empresas no cuentan con una política formal del trabajo internacional, lo cual es curioso, porque sí es verdad que las empresas se están adaptando y se tienen que adaptar, porque aquella empresa que no esté adaptada, que no pueda ofrecer a los empleados un nuevo esquema de trabajo, difícilmente podrá competir. Estamos definitivamente en la guerra del talento, ya lo venimos diciendo desde hace varios años, pero cada vez es más complicado. Entonces, esto es parte importante evidentemente, para atraer y para fidelizar el talento. La empresa se tiene que adaptar, y eso sale en el estudio, a trabajar en un nuevo entorno global, sobre todo a un poco equilibrar esos nuevos esquemas de trabajo híbrido, en remoto y en general lo que es teletrabajo internacional. Por otro lado, un dato interesante que salió es que un 59% de las empresas están también ofreciendo el esquema de trabajo híbrido, y que un 30%, esto sí que nos ha impresionado un poco, un 30% del colectivo de asignados internacionales está trabajando ya en remoto, en general en las empresas, ¿no? Por otro lado, a raíz de la ley de startups del año pasado, hay un 71% de empresas que declaran que la contratación de nómadas digitales definitivamente mejora la capacidad de atracción de talento y vuelve pues mucho más atractiva la empresa, cuestión de employer branding. Otro tema interesante que aparece como tendencia este año es la salud mental, el bienestar emocional de los empleados. Aparece con mucho más fuerza incluso que en los últimos años, porque evidentemente ha ido creciendo esta preocupación, y sobre todo el hecho de que las empresas ahora se dan cuenta que tienen que proporcionar los recursos y el apoyo
para que el empleado, allí donde esté, pueda contar con, valga la redundancia, apoyo para gestionar el estrés emocional y de esta manera pues es muy interesante el hecho de la telemedicina. La telemedicina es uno de los aspectos que más valora en general las empresas como parte de los seguros internacionales para expatriados, pero es verdad que sí que se indica en el estudio que se desconoce qué tanto está utilizando el expatriado este servicio. ¿Vale? Otro aspecto interesante que salió este año es, que sale todos los años, ¿no? Pero quizás este año en concreto, es que las empresas están pensando en externalizar determinados servicios, si bien o ya están externalizándolo o pensando si es el mejor momento para todo lo que son servicios de gestión de inmigración, de fiscalidad y también cara a mejorar la experiencia del empleado, toda la parte de apoyo al empleado y a la familia en cuanto al relocation profesional. Otra de las tendencias importantes, y voy a compartir algunos datos, es el interés de la utilización de People Analytics. Si bien es una herramienta que nos permite tomar decisiones y planificar de forma estratégica, los departamentos de recursos humanos no la estaban utilizando tanto estos años, si tenían los datos, porque estaban pues, en un periodo de apagar fuegos, entre comillas, de los últimos, a partir de la pandemia, ¿no? de las últimas situaciones que tenían que lidiar con teletrabajo y tal. Y este es un dato importante porque ya un 40% de las empresas están planteándose pues, utilizarlos y ponerlos en práctica, sobre todo para utilizar el dato predictivo de aquellos empleados que están en riesgo de dejar la empresa. Esto lo comentará también Óscar con más profundidad. Y por último, en cuanto a tendencias, pues vuelve a aparecer la alineación entre la necesidad de alinear la estrategia de recursos humanos y la estrategia de movilidad internacional, de Global Mobility. Son dos departamentos que deben trabajar pues de la mano, reforzar cara a seguir las mismas prioridades, objetivos que estén al mismo tiempo alineados con lo que demanda negocio. Y de acuerdo a me preguntabas también sobre cómo han evolucionado los tipos de movilidad. Este año hemos visto que la figura del asignado virtual se ha incrementado en relación a los últimos años. Los últimos 3 estaban entre un 4 o 5% y este año pues se declaran las empresas que hay un 11% de asignados virtuales trabajando en esta modalidad. Por otro lado, es verdad que los viajeros frecuentes también. Los últimos 4 años ha ido incrementando exponencialmente y estamos ahora en, creo que son un 38% del colectivo de viajeros frecuentes. En lo que son expatriados de larga y corta duración, más o menos siempre estamos en las mismas cifras, 70 y pico, 80% de la población de asignados internacionales van con esta modalidad. Y los commuters, bueno, pues se quedan en un 6% más o menos como el año pasado. María Eugenia, se nos une el entorno geopolítico complicado, como una tendencia dentro de la evolución, ¿no? de la movilidad. ¿Cómo impacta a las políticas de movilidad de las empresas? Bueno, es curioso porque nosotros hacemos el estudio, siempre lo sacamos entre septiembre y octubre, al final prácticamente del año, y pensábamos que todavía iba a haber más la preocupación del conflicto de Ucrania. Todavía no había empezado el conflicto de Gaza, con lo cual no sabemos allí qué pensarían las empresas, cómo les estaba afectando. Pero es verdad que el principal aspecto geopolítico que marcaban como inquietud y con mucha diferencia, un 75% de las empresas, es la escasez de talento. Es un problema global y una dificultad enorme hoy en día para las empresas para encontrar ese talento específico, especializado, idóneo en el momento que se necesita encontrar, ¿no? A partir de allí, en segundo lugar de las preocupaciones de esta situación es el aumento de la inflación y también pues el incremento de la subida generalizada de los precios. Digamos que estas son las que más pues impactan, al menos en las empresas españolas. Y una tercera que también se ha ido incrementando estos años es la sostenibilidad.
Ujú. Muchas gracias. Nada. Óscar, bueno, Óscar Izquierdo, ¿no? De Renovatio Way to Go. Por la parte de los paquetes retributivos siempre hay una, ¿no? Hay una parte del estudio que nos revela también bueno, datos importantes, ¿no? Sobre cómo va evolucionando dentro del ofrecimiento, ¿no? A los expatriados, ¿no? Lo que son condiciones. ¿Cómo va evolucionando esta parte? Bueno, buenos días a todos. Cantidad de información y datos se dan más buenos. Bueno, la parte de compensación siempre es una parte importante de la parte de movilidad. La verdad es que yo diría que no hay muchas novedades. El fijo sigue siendo algo que es bastante estable, debido, entre otras cosas, a la regulación española. Apenas podemos tocarlo. La parte del variable vemos que hay compañías, y aquí quiero diferenciar porque España es muy diversa y el tejido empresarial es muy amplio. Digamos que en el estudio participan en torno a 70 empresas de diferente tamaño, desde 100 y pocos empleados a IBEX 35, por lo tanto las realidades son muy diferentes. Tenemos problemas en las empresas grandes para que la gente quiera volver, el típico problema de repatriación que llevamos hablando muchos años, y ahí estamos trabajando con empresas grandes en los LTIs a largo plazo, para que a los 3 o 4 años puedan coger una pequeña cantidad o gran cantidad que les facilite la vuelta a España, y la opción de la reasignación sigue siendo todavía importante. El mundo es más complejo, tenemos 2 guerras en ciernes, ya veremos si tenemos más en el futuro próximo, pero esto hace que la repatriación sea compleja. Europa, como sabéis, está empezando a entrar en situación más compleja económicamente hablando. De hecho, nos acercamos a crecimientos cero, probablemente para el 24 y el 25, y eso hace que volver a ciertos países pues, pueda no ser una buena opción para muchos profesionales, ¿no? Por lo tanto, la parte del variable, variables diferidos o sistemas ligados a capital social, stock options similares, cuando existen en empresas cotizadas. La parte de los allowance es la que más están trabajando las compañías. Lo que están haciendo es actualizando, utilizando diferentes índices, coste de vida, coste de calidad, etcétera, y aplicando otros criterios que pueden ser peligrosidad, etcétera, que a veces el propio índice de calidad de vida puede no reflejar de un modo suficientemente fuerte como para decidir la cantidad adicional que tenemos que pagar a los profesionales. La parte de beneficios sigue siendo una parte importante, muy centrados en la parte de salud y la parte de seguro de vida, accidentes, etcétera, sobre todo en ciertos entornos. El mundo cada vez es más complejo. Esperemos que no avance mucho más a peor, pero tiene mala pinta desde mi punto de vista para el 2024. Por lo tanto, yo diría que estamos en un momento de revisión. Algunas compañías no han tocado, otras están analizando, y las que tocan se meten más por la parte de aguas, que es la más sencilla de tocar de cara a la vuelta a España o la reasignación a otros países. Lo que respecta a los beneficios sociales, ¿no? de los empleados expatriados, la salud ya está totalmente considerada como bueno, inmovible, ¿no? O sea, entiendo. Esta parte también lo hemos vuelto a intensificar, ¿no? Dentro del estudio, y ahí sí que me gustaría saber, pues, María Eugenia, pues, cuál, bueno, o qué conclusiones, ¿no? Extrae este nuevo estudio y, bueno, cómo consolida, pues, que la salud realmente sigue siendo, bueno, o está siendo un punto importante en la política de la movilidad internacional para las empresas. Sí, como comentaba, es una de las tendencias y uno de los aspectos claves que salen como preocupación de las empresas, el poder ofrecer bueno, pues, apoyo, ¿no? En general al empleado y a su familia. Pero yo diría que este año mucho más enfocado en la salud mental, bienestar. En general, todo lo que es bienestar del empleado, justamente para mejorar la experiencia del asignado allí donde esté. Esto es un aspecto importante y bueno, de las empresas que encuestamos, sobre todo dan importancia, lo que digo, al seguro de expatriado internacional que tiene mayor cobertura y que tenga telemedicina para que puedan utilizarlo en cualquier lugar del mundo con el médico de confianza y en su idioma. Esos son los aspectos que han declarado importantes, imprescindibles dentro de esa parte de cuidado y del duty of care, ¿no? Hacia el empleado. Perfecto. La parte de People Analytics, también lo habéis mencionado, ¿no? Cada vez más importante en sí, en las empresas. ¿Cómo está integrado dentro de la gestión del movimiento, ¿no? del personal expatriado? Bueno, en mi caso, yo ataco el tema. En recursos humanos llevamos muchos años trabajando en el dato descriptivo hacia atrás, otros demanda, indicadores, y yo creo que el paso que tenemos que dar es, al igual que las áreas de negocio, al dato predictivo. Al final tenemos muchísimos datos, más dato de empleado que de cliente. Nos cuesta mucho trabajar con dato de empleado, lo manejamos mucho más por temas de RGPD, dato de carácter personal. Ya estamos utilizando el dato prescriptivo. Lo que ocurre es que todavía la regulación
pues no ayuda. De hecho, en muchos aspectos no ayudan a utilizar datos como, por ejemplo, el género para predecir cosas. Luego hay aspectos éticos, porque nos puede llevar a utilizar ciertos datos a ciertas conclusiones que, bueno, hay que tener la fortaleza de implantar cosas. Estamos haciendo selección en base a algoritmo, machine learning y dato predictivo de cómo se ha comportado un candidato cuando se incorpora. En este sentido, la movilidad internacional, las empresas grandes, no tanto las pequeñas, están empezando a incorporar el lago de datos de la gente que está desplazada y están empezando a coger algoritmos con diferentes variables. Evidentemente, utilizamos Machine Learning para poder mezclar la información y ser capaces de predecir cómo se va a comportar el expatriado en determinado territorio. Si va a cambiar de compañía, si va a volver, si va a tener cierto tipo de problemas, porque los datos de los empleados generalmente los tenemos. Algunos están estructurados en un ERP, sea SAP o cualquier otro, algunos están en Excel, otros están en lenguaje natural, en el cuaderno del jefe que ha apuntado cosas, pero ese dato lo tenemos. Estamos generando algoritmos, como decía, con un Machine Learning por detrás que es capaz de aprender ese lago de datos, y el problema es que todavía nos causa pudor el hecho de tomar decisiones en base a algoritmos, en todo tipo de cosas, ¿no? De hecho, el género, que es un aspecto muy relevante en España estos últimos años, por la ley de igualdad, nos lleva a conclusiones significativas, tanto a nivel local como a nivel de movilidad internacional. ¿Debemos utilizar algoritmos para elegir a quién desplazamos? ¿Es la manera adecuada? Tengo más preguntas que reflexiones en mi caso, ¿eh? ¿Qué variables debemos meter? ¿Qué dice acerca de esto la Unión Europea? Que dice poco. La ética interviene cuando metemos un lago de datos con algoritmos y hacemos que aprenda mediante Machine Learning. Apenas un 15% de las empresas encuestadas utilizan People Analytics, ese dato prescriptivo, es decir, que son capaces de predecir y actuar lo que va a ocurrir. Sí que es cierto que un 30% tiene cuadros de mando descriptivos, con dato hacia atrás, que nos permite extrapolar. Si se ha comportado así el empleado los últimos 3 años, somos capaces de decir que los próximos 2 va a hacer tal cosa. El dato prescriptivo va mucho más allá, ¿no? Es que metemos diferentes variables, correlacionadas o no, y somos capaces de sacar una cosa llamada algoritmo que nos dice cómo se van a comportar todos los dos conjuntamente para predecir. Llegado el momento, incluso somos capaces de tomar decisiones sin llegar a intervención humana. Pensad en los semáforos, por ejemplo. No hay nadie que esté apagando en semáforos. Tenemos la hora del día, época del año, tráfico, y se apagan y se encienden solos. Podríamos tomar decisiones con el People Analytics sobre temas de movilidad internacional. Quizás los problemas son dos. Uno, el lago de datos es pequeño. No muchas empresas tienen más de 300, 400 desplazados, por lo tanto el lago de datos es más pequeño. Y dos, cuando vamos a rodar la base de datos con Machine Learning, necesitamos un gran volumen de datos para hacer que el algoritmo aprenda y que el dato sea fiable de cara a futuro. Entonces yo diría que está puesta la semilla, es el inicio, pero nos queda mucho trabajo por delante, como en casi todos los aspectos de gestión de personas. Habéis hablado también, ¿no?, de los diferentes perfiles, ¿no? Dentro del estudio pues, se analizan pues, esos nuevos perfiles que han ido surgiendo después de la pandemia, ¿no? Lo que es el teletrabajo internacional, los nómadas digitales, ¿vale? Óscar, la parte del teletrabajo internacional, ya que además luego vamos a entrar un poquito más en detalle de los perfiles, que Gómez Acebo también tiene... Hay unas reflexiones bueno, muy determinadas, de hecho, y bueno, también el FIX, ¿no?, ha hecho una labor estupenda para, bueno, para regular, ¿no?, lo que es el movimiento, ¿no?, del teletrabajador. Dentro de, bueno, de nuestro estudio, ¿cómo está la tendencia del teletrabajo internacional? Bueno, yo diría claramente increciendo. Al final somos un sitio muy atractivo para trabajar. Desde aquí es fácil tener conexión a nivel tecnológico con cualquier sitio del mundo. Para muchos perfiles, de hecho, desplazarse a ciertos países no es atractivo. Probablemente nos gusta un país desarrollado, pero otros países menos desarrollados, pues no le apetece a la gente moverse, ¿no? Estamos utilizando ya la tecnología para ese tipo de conexiones. Tenemos un par de hubs internacionales en España, como bien sabéis, y claramente no solamente es tendencia, sino que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo diría que aquí hay dos aspectos. Está el plano legal laboral. Hay una ley que marca y que afortunadamente, desgraciadamente, tenemos que jugar con esas reglas de juego. Y luego está el plano de gestión humana, ¿no? De cómo gestionamos familias, situaciones personales, casas, viviendas, desplazamientos, etcétera, ¿no? Hace 40 años desplazarse en España era algo residual. Hoy en día, buena parte de las empresas que estáis aquí estáis todas en varios países y en varios continentes. Estamos gente trabajando en varios sitios, pero no todo el mundo con alto potencial, gente con talento, está dispuesta a desplazarse por situaciones personales, por diferentes razones, ¿no? Entonces, el trabajo internacional nos permite contar con ese talento, en este caso localizado en España o en otros países, porque puede ser en España o en cualquier otro home, como decimos en movilidad, que nos facilita el hecho de conseguir buenos resultados en determinado país del mundo, ¿no? Entonces yo claramente no es tendencia, es una necesidad de cara a futuro. Las herramientas tecnológicas no lo permitían hace unos cuantos años, hoy en día sí, y mejoran cada vez más. De hecho vais a ver en breve que Zoom, Teams, etcétera, va a ofrecer traducción simultánea,
con lo cual estoy hablando con China, escucho en español, me escuchan en chino, y no hace falta desplazarme 20.000 kilómetros para hablar 4 horas de reunión. Gratuitamente, además, nos falta el síncrono y el asíncrono. Ojo al dato que antes o después manejaremos los temas de sincronía, ¿no? Esto es que el mundo es diferente. Ya no es un complejo buca, como al principio que se de la palabra, no es bunny. Utilizamos de los años del COVID, ¿no? Y esto significa que todo está cambiando y va a cambiar mucho más. Lo siento, esto viene en curvas, el futuro viene con curvas. Creo que dar por hecho cosas que hemos dado los últimos años es una quimera. Al final hay que aceptar que el futuro va a ser mucho más movido. Por otro lado, hay que aceptar que vamos a ir más de 100 años. Esto significa que nos queda mucho por delante profesionalmente hablando y esto significa que hay que adaptarse. Y el teletrabajo es una opción muy válida, desde mi punto de vista, para gente con más de 50 años, con el edadismo que se está produciendo en España en muchas posiciones, para seguir trabajando para otros países, diferentes idiomas, con esquemas flexibles. La verdad es que son perspectivas muy buenas, ¿no? Aunque es verdad que a esa velocidad adaptarse a veces no es fácil, ¿no? Para concluir, entonces, pues María Eugenia, ¿cuáles son las principales prioridades, ¿no? Para los próximos 2-3 años? ¿Qué tendencias vemos, ¿no? En ese estudio tan específico? Las tres principales prioridades de los departamentos de movilidad internacional en este momento son la gestión de costes de la movilidad internacional, el poder controlar cuánto nos cuesta una asignación internacional, la mejora de las políticas de movilidad o diseñar nuevas para adaptarnos justamente a este entorno global complejo. Y por otro lado, el mejorar la experiencia del empleado, el ver de qué manera podemos mantener ese bienestar, esa motivación en el empleado, porque justamente pues nos es difícil, ¿no?, encontrar ese talento idóneo y bueno, es por aquí donde se quieren enfocar las empresas. En definitiva, el core de la movilidad internacional para los próximos años debe abordar este nuevo entorno laboral bueno, pues global, complejo, dinámico, y enfocarse en lo que es la flexibilidad, la tecnología, el desarrollo de habilidades y la equidad para poder garantizar que, bueno, pues que la movilidad internacional sea bueno, pues una parte estratégica de la empresa y que pueda ser competitiva y al mismo tiempo ofrecer una mejora en la experiencia del empleado. Gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Óscar, con este breve resumen, ¿no?, del estudio.